Una estructura no solamente tiene que cumplir el tema de la seguridad resistente, es decir, que no colapse, sino que también tiene que velar por otros aspectos, como era la durabilidad, la funcionalidad y el buen aspecto, ¿no? La buena estética de una estructura. Entonces, para eso uno tiene que hacer el control de los estados límites de servicio para justamente ver esos tres últimos aspectos: durabilidad, funcionalidad y buen aspecto. Para poder hacer ese control uno tiene que verificar tres cosas. Habíamos dicho, uno, la fisuración. Tenemos que ver que la fisuración que vaya a tener nuestro elemento no sea excesiva. Dos, tenemos que ver la deformación. También hay que velar por este aspecto. Finalmente, la vibración. Sin embargo, este último es más que nada para elementos que están sometidos a cargas dinámicas. Vibración. Bueno, la anterior semana habíamos abordado toda esta parte de acá. Habíamos visto cómo se hace el control tanto por la norma ACI como por la norma española. Y me han comentado de que el ingeniero quiere que todo sea por norma ACI, no quiere nada de norma española. Bien, entonces, tomando en cuenta eso, de todas formas lo hemos visto más como algo teórico, así la fórmula de Ferri-Borges. Bien, ahora vamos a abordar entonces cómo se hace el control de la deformación. Le adelanto que el control de la deformación es muy parecido a la fisuración. ¿Qué es lo que uno hacía en el control de la fisuración? Se calculaba un ancho de fisuración, un ancho probable, y se lo comparaba con un ancho de fisuración límite o admisible que dependía de la ubicación del elemento. Y lo que teníamos que verificar era que el ancho de fisuración sea menor o a lo mucho igual que el ancho límite o ancho admisible. Ahora, para la deformación es muy parecido. En la deformación vamos a calcular una flecha o una deformación, y esta tiene que ser menor o igual a una deformación admisible. ¿Ya? Es muy parecido. Para hoy vamos a ver el tema de cómo es que se calcula esta flecha, ¿ya? Y el día sábado veremos cómo se hace el control, que como ven ya se puede ir dando una idea. Es solamente calcular una flecha y compararla con una flecha admisible. Muy bien, entonces hoy vamos a abordar esto. Vamos a ver cómo se calcula la flecha total o la deformación total. Flecha o deformación total. Muy bien, supónganse ustedes un elemento, una viga simplemente apoyada que está sometido a una carga uniformemente distribuida. Tiene este elemento una longitud L y obviamente va a tener una inercia y un módulo de elasticidad. En base a lo que hemos visto en la materia de resistencia de los materiales 2, sabemos que debido a la carga se va a registrar una deformación. Cuando tenemos una viga simplemente apoyada, la máxima deformación se da a la mitad. ¿Y cuánto valía esta flecha? ¿Se acuerdan cuál era la forma? 5 veces la carga por la longitud a la cuarta, 384 módulo de elasticidad e inercia. ¿De acuerdo? En esta parte, en este tema, vamos a aplicar todo lo que hemos visto en la materia de residuos. Sin embargo, esta deformación de acá es una deformación instantánea, o sea, esta deformación va a ocurrir en el momento que se aplica la carga. Esta acá es una deformación instantánea. Ustedes saben bien que el hormigón es un material que tiene principalmente dos defectos, ¿no? Se llaman los fenómenos geológicos del hormigón. Uno es la retracción y temperatura, y el otro viene a ser la fluencia o cedencia, o también llamada deformación lenta del hormigón. Debido a la fluencia del hormigón,
se va a registrar otra deformación más. Esta deformación ocurre con el transcurso del tiempo y esta la llamamos la deformación diferida o la deformación que se da a lo largo del tiempo. Más o menos tienen que pasar 5 años para que recién la deformación del hormigón se estabilice. Más o menos esto en 5 años ya aparece esta deformación de acá. 5 años. Entonces fíjense que tenemos dos deformaciones. Uno, la deformación que aparece al momento de aplicar la carga, esta también se la conoce como flecha instantánea o deformación instantánea. Y otra deformación que se va a dar con el transcurso del tiempo, también llamada flecha diferida o deformación diferida, o también llamada deformación a largo plazo. Entonces, vamos a tener dos deformaciones. La suma de estos dos, esto de acá nos va a dar, ahora sí, lo que conocemos como la flecha total. La flecha total. Que como están viendo, no es más que la suma de la flecha instantánea más la flecha diferida. La suma de las dos. Esta deformación de acá es la que nosotros calculamos y la comparamos con una deformación límite o admisible. Bien. La deformación instantánea, ahí no hay mucho misterio. Es aplicar las fórmulas que hemos visto en residuos. Flecha instantánea. Es aplicar todo lo que hemos visto en residuos. Aplico fórmulas de lo que hemos visto en residuos. Para hacer un poco de recuerdo, las que mayormente se van a utilizar son cuando está sometido a una carga uniformemente distribuida, es una. Para esta, su deformación instantánea era 5 veces la carga por la longitud de la cuarta sobre 384 EPOI. Otra. ¿Cuánto era la deformación cuando teníamos una fuerza puntual? Una fuerza puntual F a la mitad de la longitud, a la mitad de la viga. ¿Cuál era la fórmula para esa flecha instantánea? ¿Cuál era la fórmula? Acuérdense, era la fuerza puntual por la longitud al cubo sobre 48 EPOI cuando estaba a en medio. Y otra más, a ver, ¿qué pasaba cuando tenía una viga simplemente apoyada y teníamos un momento concentrado en un extremo? ¿Sí? ¿Cuánto era la deformación que me produce eso? ¿O cuál era la fórmula? Momento por longitud al cuadrado sobre 9 raíz de 3 EPOI. Ahora, veamos lo siguiente. Esta carga de acá me va a producir una deformación hacia abajo o hacia arriba. ¿Hacia dónde me va a deformar esto? Debido a la carga. Hacia abajo. Correcto. Esto de acá va a hacer que la viga se deforme hacia abajo. Esta de acá, hacia abajo o hacia arriba se va a deformar. Hacia abajo, ¿no? Y esta de acá, este momento, ¿hacia dónde me lo va a deformar? Hacia arriba, ¿no? Correcto. Entonces, para indicar hacia dónde se está deformando, vamos a colocarle signos ya a estas fórmulas. Si la deformación va hacia abajo, le colocaremos como signo negativo. Entonces, estos dos vamos a colocarlos como negativo. Y si la deformación que me produce la carga es hacia arriba, lo colocaremos con signo positivo.
¿De acuerdo? Vamos a adoptar esa convención. Si se deforma hacia abajo es negativo y si se deforma hacia arriba es positivo. Bien, eso por parte de la flecha instantánea. Ahora veamos qué pasa con la flecha diferida. Ahora, la flecha diferida se calcula de esta forma. Fíjense, la flecha diferida es igual a una flecha instantánea que ocurre debido a una carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Ya vamos a explicar por qué es. Por un coeficiente que es beta menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, esta es la pregunta. Primero abordemos por qué para calcular la flecha diferida se tiene que calcular una deformación debido a la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Primero entendamos bien ese concepto de qué es carga muerta y qué es carga viva. La carga muerta está constituida principalmente por qué cosa? El peso, ¿no? El peso propio. El peso siempre va a estar ahí, en ningún momento puedo hacer que un elemento deje de pesar. Por lo tanto, el peso siempre está ahí. Ahora, nosotros somos considerados carga viva, así. Ya le pregunto, ¿los muebles también son considerados carga viva? ¿Los muebles, la silla, los accesorios? Sí, ¿no ve? En sí, ¿cuál es la definición de carga viva? Es una carga que varía su posición respecto del tiempo. Por ejemplo, esta silla puede estar acá y no va a estar acá la silla durante toda la vida útil de la estructura. Seguramente en algún momento la van a sacar y van a utilizar otra. Sin embargo, gran parte de la vida que va a tener esta silla lo va a pasar acá. Pero va a estar aquí en el aula. Y obviamente esa silla le va a transmitir una carga. ¿Qué quiero decir con eso? Si bien hay elementos que no son carga muerta, con el pasar del tiempo, o al menos una parte de su vida de estos elementos, actúan como una carga muerta. Generalmente estos son la silla, los muebles, las mesas, no son cargas muertas, pero como están en su posición durante un buen tiempo, durante un buen transcurso de la vida útil de la estructura, en parte se comportan como carga muerta. Es por eso que también a la carga que me dan los muebles, las sillas, también se la conoce como carga pseudopermanente o carga pseudomuerta, porque no es una carga viva, pero se comporta en parte como una. ¿De acuerdo? Este porcentaje va a venir definido muchas veces por el tipo de estructura que tengamos. Yo les pregunto, una losa, por ejemplo, que sea de un apartamento, no va a tener la misma carga que una losa que sea para un almacén, ya que obviamente de un apartamento a lo mucho se colocará un catre, algún ropero, una que otra silla o mesas, mientras que un depósito pues van a almacenar gran cantidad así de eso, pues, ¿no? de qué sé yo, digamos, de aparatos o equipos mecánicos. Pero es un aparato o es un equipo, no son carga muerta, pero como ejercen un peso y están ahí durante un buen tiempo, se comportan como uno. Entonces, este porcentaje va a depender de qué tipo de estructura tengamos. Generalmente en un dormitorio o en un apartamento, la carga viva que se considera como pseudopermanente es muchas veces un 15 o un 20%. En un aula, en una escuela, por ejemplo, o en una universidad, este porcentaje estará un 25 hasta un 30%, mientras que en un depósito puede llegar entre el 50 y 70%. Es decir, ese porcentaje depende de la función del tipo de estructura que tengamos, depende de la utilidad de la estructura. De la utilidad de la estructura. Bien, ¿y qué es ese coeficiente? Coeficiente que toma en cuenta el tiempo de la vida útil de la estructura. Beta es igual a epsilon dividido 1 más 50 veces la cuantía geométrica de armadura contenida.
La cuantía geométrica de armadura comprimida ya sabemos por fórmula, ¿no? Hormigón 1, que es el área de armadura comprimida dividido entre la base y la altura útil. Ahora, ¿qué es ese coeficiente épsilon? Épsilon es un factor que toma en cuenta el tiempo de vida útil que va a tener la estructura. Tiempo de vida útil. Habíamos mencionado de que esta flecha diferida, para que logre desarrollarse esta deformación diferida total, tiene que pasar como mínimo unos 5 años. ¿Cuánto creen ustedes que es el tiempo de vida útil que me exigen para diseñar una estructura? 50 años. Depende, ¿no? Si por ejemplo quiero hacer para una estructura del sector público, mínimo me exigen 50 años. Si quiero hacer del sector privado, hay algunos que son más exigentes y te piden como mínimo 100 años. Tanto público como privado me piden un tiempo de vida útil mayor a los 5 años. Entonces, si mi estructura va a tener un tiempo de vida útil de 5 o más años, el coeficiente épsilon va a valer 2. Mayormente vamos a utilizar esta situación de acá. Aunque en caso de que tuvieran ustedes una estructura, por ejemplo, una estructura de montaje o una estructura auxiliar, que a lo mucho lo tendrán ahí 1 año o qué sé yo, digamos, o medio año, pues obviamente no tiene sentido que lo considere que va a estar ahí 5 más años, ¿no es así? Porque si una estructura va a tener un tiempo de vida útil de 1 año, no va a desarrollar por completo esto, no llegará a desarrollar la totalidad de la flecha diferida. ¿De acuerdo? Es por eso que sí o sí se tiene que tomar en cuenta la vida útil de la estructura. Bien, entonces de esa forma se obtiene esto de acá y se obtiene el coeficiente beta. La flecha instantánea lo vamos a obtener mediante fórmula. Y al obtener estos dos, los sumamos y tenemos la deformación total que llegará a tener ese elemento. Bien. Ahora, como les digo, ese porcentaje depende del tiempo de vida útil. Pero depende del tipo o la función que va a tener esa estructura. Muchas veces ese porcentaje nos lo van a dar de datos. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Dice, tenemos una viga simplemente apoyada que tiene un voladizo y está sometido a una carga muerta distribuida de 2,4 y una carga. Tenemos además cargas puntuales a una distancia de 4,5, de 3,4 la carga muerta puntual y 2,8 la carga viva puntual. Los datos que nos dan, va a ser un hormigón H25 y un acero con una tensión de fluencia de 5000. Y ojo con este dato, ¿no? Dice, considere que el porcentaje de carga viva que se mantiene como permanente, o sea, me refiero a esto de acá, se refiere a esta parte de acá. ¿Cuánto va a ser el porcentaje que vamos a considerar? Nos dice que va a ser del 15%. Muy bien, entonces veamos cómo obtendremos o cómo desarrollamos la flecha total. No solamente nos pide calcular eso. Bueno, los primeros 3 pasos es como hemos estado haciendo, solamente aplicar la teoría de hormigón 1 y disociativo. Primero, hay que mayorar las cargas. Fíjense que acá tenemos carga viva y carga muerta. Ustedes saben bien que para la carga muerta se lo mayora por un factor de 1,2 y a la viva se la mayora por 1,6, así, tanto para las distribuidas como para las puntuales. En caso la estructura solamente tuviera carga muerta, ¿por cuánto se mayora? Por 1,4, ¿no? Correcto, por 1,4. Muy bien. Entonces, esta sería nuestra estructura con las cargas mayoradas, ¿no? Tanto las distribuidas como las puntuales. Ahora, acuérdense de los estados de carga. ¿Cuántos estados de carga tendría esta estructura? En teoría 3, ¿no? Pero podemos simplificarla solamente 2. ¿Cuáles serían entonces esos 2 estados de carga? Ya, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Un primer estado de carga va a ser
Carga muerta total, siempre hay carga muerta, eso no se puede quitar. Siempre hay carga muerta, tanto puntual como distribuida. Y la carga viva la concentraríamos solamente en el tramo AB, ¿no? Tanto la distribuida como la puntual. Este sería un estado de carga. ¿Y cuál sería el otro estado de carga? ¿Cuál sería el otro estado de carga? Ya. En teoría también se puede analizar para el tramo BC. Sin embargo, cuando se tiene un voladizo, se puede hacer una simplificación acá. Y es lo siguiente. Solamente vamos a considerar dos estados de carga. Uno, cuando hay carga muerta y carga viva, la carga viva solamente concentrada en el tramo AB. Y el otro estado de carga va a ser cuando hay carga muerta y carga viva en toda la estructura, en este caso en toda la vida. Entonces, tendríamos dos estados de carga. Aunque es cierto que se puede calcular con un tercer estado de carga, y eso es colocarle carga viva solamente al tramo BC. Es correcto, también se puede hacer ese estado de carga. Pero la pregunta es la siguiente. Aquí nos pide analizar solamente para el tramo BC, perdón, solamente para el tramo AB. Solamente me pide analizar para el tramo AB. Entonces, ¿cuál de estas condiciones, de estos estados de carga me va a dar el momento máximo para el tramo AB? El primero, ¿no? Entonces, para no hacer todo esto, directamente me voy a enfocar en el estado de carga que me da el momento máximo del tramo AB, con el cual podremos diseñar y calcular las armaduras. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en el tramo AB, en este estado de carga. Entonces, vamos a tener... Esa sería la estructura considerando la situación más desfavorable para el tramo AB. Hay carga muerta en toda la estructura y carga viva concentrado solamente en el tramo AB. Entonces aquí no me voy a detener mucho, es haciendo un cálculo de reacciones. Y tendremos la reacción del apoyo A, 21,37, y la reacción del apoyo B, 33,59. Fíjense que aquí estamos utilizando ecuaciones de momento, y eso es para dejar la ecuación de fuerzas verticales solo como una verificación, que vemos que en este caso Q. Yo les voy a pasar, la diapositiva, no se asusten, al terminar la clase se las voy a enviar. Muy bien, entonces fíjense, ya tenemos las reacciones, por lo tanto podemos calcular los esfuerzos internos. Vamos a tener acá, del tramo AB vamos a tener un tramo 1. Y aquí de este tramo BC sería un tramo 2. Sin embargo, en el tramo 1 vemos que hay carga puntual de por medio. Por lo tanto, hay que analizar por separado un tramo 1 hasta antes de las cargas puntuales y otro tramo 1 después de las cargas puntuales. Es por eso que este lo llamaremos el tramo 1A y este llamémosle un tramo 1B. Más o menos, ¿cómo va a quedar aquí este diagrama de momentos? Fíjense, más o menos tendría que quedar así. Entonces, acá sí o sí tendríamos que calcular qué cosa. ¿Cuánto es el momento que se nos da en las cargas puntuales? ¿Cuánto es el momento del voladizo? Y hay que analizar si el momento máximo que puede estar en esta parte, ¿no? Es decir, hay que ver si realmente hay un momento máximo acá, o hay veces donde el momento máximo directamente es donde están las cargas puntuales. Se pueden dar ambos casos. Se pueden dar cualquiera de los dos casos. Entonces, para saber si hay un momento máximo en esta parte, vamos a calcular la ecuación. ¿Cuánto sería mi ecuación de cortante, mi ecuación de momentos para este tramo de acá? Llamémosle un tramo 1A. Así un tramo 1A sería solamente hasta acá y este sería un tramo 1B. Entonces, el tramo 1A será desde aquí hasta acá. ¿Qué tenemos en ese tramo? Una reacción, una fuerza vertical que vale 21,371, que lo hemos calculado en las reacciones. Acá lo hemos calculado en las reacciones, 21,371. Y además tenemos carga distribuida. En este caso, para el tramo 1A están actuando tanto la carga muerta como la carga viva. Entonces, una vez sumémosla las dos y analicémosla como una misma carga.
Sumando las dos nos va a dar 5,6. Entonces, aquí solamente es formular la ecuación de cortante y de momento. Vamos a ir de izquierda a derecha. Si hacemos eso, entonces tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Hacemos un corte a una distancia genérica X y vemos qué fuerzas tenemos del lado izquierdo. Tenemos la fuerza vertical BA 21,371 con una fuerza que va hacia arriba, positivo. Acá tenemos una carga distribuida parcial. Sin embargo, no queremos trabajar con cargas distribuidas, sino con fuerzas. Por eso vamos a trabajar con la resultante. Como es una carga rectangular, será la carga por la longitud, en este caso X. Como es una fuerza que va hacia abajo, negativo, menos 5,6X. Es una ecuación, por lo tanto hay que reemplazarlo al inicio, es decir, cuando X vale 0, y al final cuando X vale 4,5. Vemos que al hacer eso nos sale 21,37 y en el otro sale menos 3,83. Claramente hay un cambio de signo, y si hay un cambio de signo en el cortante, eso quiere decir que hay un momento máximo. Bien, así como hemos calculado la ecuación de cortante, veamos la ecuación de momento. La ecuación de momento será 21,371 por X respecto de este punto, me produce un momento horario, por lo tanto va a ser positivo 21,371X. 5,6X. Como esto es una carga rectangular, la resultante se encuentra a la mitad de la longitud. Entonces va a ser 5,6X por X medio, como es un momento antihorario, va a ser negativo 5,6X por X medio o 5,6X al cuadrado sobre 2. Reemplazando al inicio me va a dar 0 y al final me sale 39,47 positivo. Habíamos determinado que como hay un cambio de signo, hay un momento máximo. Por lo tanto, para obtener este momento máximo, derivaremos la ecuación de momento, o lo que es lo mismo, la ecuación de cortante, igualamos a 0, despejamos X, y esa distancia lo reemplazamos en la ecuación de momento, y eso nos va a dar el momento máximo. En este caso vale 40,779. Hasta acá, ¿qué tenemos? Fíjense, hasta acá ya tenemos el momento que se da en esta parte, el momento máximo que hay en esta parte. Entonces, este diagrama más o menos va a venir así, ¿no? Vendrá hasta el valor máximo y a partir de aquí empieza a subir, empieza a ir hasta el momento negativo. Entonces, seguramente esto va a venir hasta acá. Entonces, para no hacer o no analizar el siguiente tramo, directamente calculemos el momento que me produce el voladizo. Ya que es igual al momento de un voladizo. Exacto, es la carga del voladizo por la longitud del voladizo al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, para el tramo 2, directamente calcularé cuánto es el momento acá, que es la carga, que en este caso vale GU, por la longitud del voladizo, 2,5 al cuadrado sobre 2. Y eso nos sale menos 9 toneladas por metro. Listo, con todos esos datos podemos pasar a hacer nuestro diagrama de momentos, que nos va a quedar de esta forma. Al final del tramo 1A, 39,47, el momento máximo 40,78 y el momento del voladizo menos 9. Como queremos analizar para el tramo AB, tenemos que tomar el momento máximo del tramo AB, que en este caso es 40,779. Por lo tanto, ese será nuestro momento último o momento de diseño. Bien, entonces con ese momento último calculemos las armaduras. Aquí igual lo especifico. Como nos pide analizar el tramo AB, estamos viendo la situación más desfavorable del tramo AB, por lo cual no vale la pena hacer los demás estados de carga. No vale la pena hacer esto y esto. O sea, si voy a omitir que voy a hacer eso, tengo que justificarlo. Entonces, por eso aquí les lo especifico. Como solamente se quiere el diseño del análisis del tramo AB, con ese estado de carga basta. No vale la pena hacer lo demás. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos nuestro momento máximo o momento último, momento de diseño. Entonces diseñemos, calculémosle las armaduras. Nos había dado al inicio el problema que el hormigón que vamos a utilizar es un hormigón H25. La tensión de fluencia es un acero CA50, ¿no? Un acero con una tensión de fluencia de 5000, la base y la altura de la sección. Nuestro momento fue de menos 40,779. ¿Cuánto tendríamos que adoptar como DS?
podría ser 6, ¿no? Sin embargo, ese valor, como está muy próximo al 40, ¿no? Está muy próximo, podría adoptar sin ningún problema 5. Sin ningún problema adoptamos 5. Pero si quieren colocarle 6, también es válido, no hay ningún problema. Entonces, adoptemos un DS igual a 5. Con el DS obtenemos la altura útil, que es la altura total menos el recubrimiento mecánico. Calculamos la armadura mínima. Recuerden que hay dos situaciones que requieren armadura mínima. Una por flexión y otra por retracción y temperatura. Su fórmula igual ya la conocemos. Por flexión nos sale un área mínima de 5,89 y por retracción y temperatura de 6,16. ¿Cuál tomamos? El mayor entre los dos. En este caso es 6,16. Ahora sí, calculemos cuánto va a ser el momento, pero cuánto sería el momento reducido de nuestro momento último. Como el momento último estaba en toneladas por metros, recomendación mía es llevarlo a kilos por centímetro, ya que si lo llevo en esa unidad en kilo por centímetro, la tensión la podemos colocar tal cual nos dé de dato, tal cual es la unidad que me da de dato, la base en centímetros y la altura útil en centímetros. Entonces ven que entre las unidades se simplifican y me queda una unidad dimensional. Así que en vez de convertir este y este, directamente convirtamos el momento. Para llevarlo a tonelada por metro, a kilo por centímetro, solo lo multiplican por 10 a la quinta. Pues muy bien, con esto el momento reducido me sale 0,1498. ¿Cuánto es el momento reducido límite? 22,76, ¿no? Como es menor, entonces estamos en un caso 1, es decir, solamente necesita armadura traccionada. Muy bien, entonces como solo necesita armadura traccionada, apliquemos la fórmula. La fórmula para hallar la cuantía mecánica. Reemplazando nos queda una cuantía mecánica de 0,176. Con esa cuantía calculamos el área de armadura que necesita. El área de armadura será igual a cuantía mecánica por base por altura útil, Fc' sobre Fy, y esto nos da un área de armadura que mínimo requiere de 18,26 centímetros cuadrados. Vemos que la armadura mínima nos dio 6,16, por lo tanto podemos afirmar de que esto cumple, no es mayor que el área mínima que me requiere o que me pide la norma. Entonces vamos a trabajar con un área de 18,26. Ahora aquí hagamos los cálculos, ¿no? Si necesitamos un área de 18,26, vamos a hacer aquí un breve análisis para ver qué barra sería la más apropiada de colocar. Podemos empezar con barra Fi de 25, Fi de 20 y Fi de 16. Ahora, les comento algo que fue algo igual nuevo para mí, yo recién me he enterado. Resulta ser de que el ACI me dice que si voy a utilizar una barra, a lo mucho puedo combinarla con otra barra de diámetro que está dos veces por debajo de esta. O sea, si voy a utilizar barra Fi de 25, a lo mucho puedo combinarla con una barra Fi de 16. Si uso una barra Fi de 16, a lo mucho puedo combinarla entre este o este. ¿De acuerdo? Es algo que yo recién me acabo de enterar. Entonces, si en el caso de que aplicásemos barra Fi de 25, a lo mucho podemos combinarla con una barra Fi de 16. Veamos entonces cuánto de barra necesitaríamos. El área que requerimos, 18,26, dividido entre el área de un Fi de 25, 4,91. El área que necesitamos, 18,26, entre el área nominal de un Fi de 20. El área que necesitamos dividido entre el área nominal de un Fi de 16. ¿Cuánto nos salen estos valores? 3,7 primero. Muy bien, 3,7, redondeamos al entero superior. ¿El otro? 5,8. 5,8, redondeo al entero superior. ¿Y el otro? 9,08. 9,08, ya, redondeamos al entero superior. Entonces, en base a esto, ¿qué combinaciones tenemos? Podemos decir, ¿no? ¿Qué combinaciones podríamos hacer? 4 barras Fi de 25, ¿no? Eso es lo que me dice este número. Si voy a utilizar barra Fi de 25, mínimo necesito colocar 4. Por lo tanto, diremos, una combinación podría ser 4 barras Fi de 25. Otra combinación sería 6 barras Fi de 20. Entonces aquí colocaré 6 barras Fi de 20. Otra combinación, 10 barras Fi de 16. Entonces va a ser 4 por el área nominal de un Fi de 25. ¿Cuánto da 4 por 4,91? 19,64.
Muy bien, 19,64 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto da 6 por 3, 14? 18,84. 18,84, ¿no? Se acerca al área que necesitamos. Y 10 barra phi de 16 me va a dar 20,10, ¿no? 20,10 centímetros cuadrados. Bien, ahora empezamos con las combinaciones. Si quisiera combinar barras phi de 25 con barras phi de 20, aquí más o menos serían unas 3, creo. ¿Cuánto sale? 2 barras phi de 25 y 3 phi de 20. 19,24, ¿no? 19,24. Otra combinación podrían ser 2 barras phi de 20 y las combino con las de 16. Seguro aquí son 6 barras phi de 16. ¿Cuánto nos da eso? $18.34, ¿no? Pues muy bien, vemos que esta es la que más se aproxima, ¿no? Se aproxima al 18,26. Entonces, tampoco es que vamos a hacer acá altísimas combinaciones, con que hagamos entre 4 unas 6, porque está bien. Por lo tanto, vamos a adoptar la siguiente combinación: 2 barras phi de 20 y 6 de 16. ¿No? Aquí especifico. Adopto como área de armadura el colocar 2 barras phi de 20 más 6 barras phi de 16, lo que nos da un área de 18,34 centímetros cuadrados. ¿Listo? Bien. Muy bien, entonces de esa forma obtenemos nuestras combinaciones, ¿no? 2 barras phi de 20 y 6 phi de 16. Esa será la combinación que vamos a utilizar. Ahora, no solamente es calcular un área de armadura en que te cumpla con el área que uno requiere, sino que también hay que cumplir el tema de la distribución y separación. Vamos a colocar 2 barras phi de 20 y 6 phi de 16. Veamos entonces, hay que cumplir con una separación mínima, ¿no? Que son 1 pulgada, el diámetro mayor, en este caso el diámetro mayor serían las barras phi de 20, 4/3 del diámetro máximo agregado grueso, que eso es prácticamente 1 pulgada o 2,5 centímetros. El mayor entre estos tres es 2,5 centímetros. A ver, la base de la sección eran 40 centímetros, no es poca cosa, ¿no? Es bastante grande el espacio, por lo cual podríamos plantear el colocar las 8 barras, ¿no? Las 2 barras a los extremos y las 6 en la parte intermedia. Aparte de eso, también hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay que tomar en cuenta el recubrimiento libre o recubrimiento geométrico. Sabemos bien de que para vigas este recubrimiento puede estar entre 2 a 2,5. Sin embargo, vamos a adoptar acá 2 centímetros. Y el estribo se puede calcular, ¿no? Porque también nos dan los esfuerzos, o sea, podríamos analizar el esfuerzo de corte. Pero para no pelarle, vamos a adoptar un estribo phi de 8, ya que generalmente los estribos están entre un phi de 6, uno de 8 y uno de 10. Entonces tomamos un intermedio, un phi de 8. Bien, entonces si vamos a tener un recubrimiento libre de 2 centímetros, un estribo phi de 8, desde el paramento exterior, desde la cara externa de la viga hacia la cara interna del estribo hay 2,8, tanto en esta dirección como en esta dirección. Muy bien, entonces tomando en cuenta esto, calculemos cuánto sería la separación real. ¿Cuánto sería la separación real? A ver, calculemos. ¿Cuánto sería la separación real? La base total, a ver, veámoslo de esta forma, fíjense. Toda la base total, veámosla como una línea. A la base total, ¿qué le vamos a descontar? 2,8, o sea, el estribo del recubrimiento de un lado y del otro. Por lo tanto, aquí hay que descontarle 2 veces a la base total, 2 veces los 2,8. ¿Qué más le vamos a descontar? Los 2 phi de 20, ¿no? Hay 2 phi de 20. Pero ojo, no, eso phi de 20 está en milímetros, hay que llevarlo a centímetros. Sería 2 veces 20 milímetros, centímetros es 2.
Luego vamos a descontar la barra FIDE 16. Como son 6 barras FIDE 16, entonces descuento 6 por 1,6. Listo, ahora, ahora esa distancia lo vamos a dividir entre el número de espaciamientos. Como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo dividimos entre 7. Y eso de ahí nos va a dar la separación libre, ¿no? O la separación real. ¿Cuánto nos da esto? 2,97, ¿no? Entonces vemos de que cumple con la separación mínima que me exige la norma. Gracias. Ahora, ¿qué más? Ya tenemos la separación y cumplió. ¿Qué otra cosa más aprovechamos para hacer en este paso? ¿Qué más aprovechamos acá? Hay que calcular cuánto es el recubrimiento mecánico real, es decir, el DS real. No se olviden que hemos adoptado un DS para calcular las armaduras, pero ahora que ya tenemos las armaduras, se puede calcular ese DS. ¿Cómo vamos a obtener este DS? Y esto creo que es bueno aclararlo porque en su práctica creo que algunos se confundieron con el DS. Pensaron que el DS era el recubrimiento de cada barra por separado, pero no, el recubrimiento DS real es de todas las barras, Entonces, ¿cómo podemos calcular el centro de gravedad de estas 8 barras? ¿Qué aplicamos ahí? Momento estático, ¿no? Correcto. Momento estático, lo que hemos visto en ISO 1 es área por una distancia dividido entre el área total. Ahora, vemos que acá hay dos grupos, ¿no? Acuérdense lo que vimos en nuestra primera clase de nivelación. Estas dos barras tienen algo en común, tienen la misma área y la distancia que hay hacia su centro de gravedad es la misma. A esto llamémosle un Y1. ¿Cuánto sería este Y1? ¿Cuánto sería el Y1? 3,8, ¿no? 2 el recubrimiento más 0,8 el estribo más la mitad del diámetro de la barra, es decir, la mitad de eso. Entonces 1, 0,8 más 2, 3,8. Muy bien. ¿Y el otro? ¿Cuánto sería? Fíjense que acá estas 6 barras tienen, aparte de la misma área, tienen la misma distancia hacia su centro de gravedad desde el borde inferior. ¿Cuánto sería Y2? 3.6, ¿no? Sería el recubrimiento más el diámetro del estribo más la mitad del diámetro de esa barra. Y eso nos da 3,6 centímetros. Muy bien, entonces ahora sí, podemos calcular cuánto había sido el recubrimiento mecánico, el DS real. Hay 2 barras FIDE 20, por lo tanto voy a agruparlos. 2 veces el área de una barra FIDE 20. ¿Cuánto es el área de una barra FIDE 20? 3,14, ¿no? Por la distancia Y1, 3,8 más. Hay 6 barras FIDE 16, entonces los agrupamos 6 veces el área de una barra FIDE 16, 2.01, por la distancia 3,6. Y todo esto dividido entre el área total. Sin embargo, al área total también la conocemos como otro nombre. AS, ¿no? El AS es la suma o el área de las barras fraccionadas, que en este caso vale 1834. ¿Cuánto nos sale entonces el DS real? ¿Cuánto nos sale? Con 3 decimales. 3,668. Sí. Ya. 368 centímetros. Muy bien, entonces de esa forma obtenemos el DS real. Vemos que, bueno, esta verificación no es obligatorio que lo hagan porque con que cumplan con esos DS adoptados que les comenté en la primera clase, van a ver que siempre les cumplen. Yo de todas formas lo indico, que el DS real es menor que el que hemos adoptado. Bien, ahora con ese DS real, este dato sí o sí es importantísimo para analizar lo que es el control de los estados límite de servicio.
tanto para control de fisuración como control de deformación necesitan el DS real. Bien, entonces ahora sí podemos pasar recién a entrar a la materia de hormigón 2. Todo esto en teoría es hormigón 1, isostática 1, isostática 2. Ahora sí recién vamos a pasar a hormigón 2. Ya. Bien, ahora sí. Veamos cómo se hace el, bueno, aquí tendría que decir, te lo voy a corregir, cálculo de la deformación. Bien, para calcular la deformación hay que analizar lo siguiente. Tomen en cuenta lo siguiente. Fíjense. El hormigón habíamos comentado que tiene 3 estados. Habíamos comentado que tiene 3 estados. Y lo voy a volver a indicar. Los estados del hormigón. Acuérdense de esos 3 estados. Uno era el hormigón no fisurado. Acá hormigón no fisurado. Y era lo siguiente, ¿no? En el hormigón no fisurado no se toma en cuenta el aporte del acero, aunque tenga acero, pero no se lo toma en cuenta, solamente se toma la sección de hormigón. Cuando se tiene esto, su diagrama de tensiones viene de esta forma. Fíjense de que estamos hablando de un mismo material, por lo tanto aplica ahí la hipótesis de homogeneidad que tomaba en cuenta en resistencia de los materiales. Por lo tanto, aquí el diagrama de tensiones viene de esta forma. Donde veamos, dice que es la altura total 60 entre 2, ya que está a la mitad, nos va a dar y es G. Ahora, ¿de dónde sale ese MCE? ¿De dónde te sales? ¿De dónde te sales? Pues muy bien, para obtener la inercia de la sección fisurada tenemos que ir a este diagrama de tensiones. Acuérdense de lo que ustedes han visto en resistencia de los materiales 1. Ustedes recordarán que ¿cómo podemos calcular estas tensiones? ¿Cómo calculamos estas tensiones? ¿Cuál era la fórmula? Para calcular la tensión a una distancia, digamos una distancia y. ¿Cómo se calculaba esa tensión? ¿Cómo era la fórmula? Acuérdense de Resi 1. Aquel igual sigma. A ver, esa tensión es originada debido a un momento, esto es debido a un momento. Aquel igual la fórmula de la tensión sigma a una distancia y. Era el momento dividido el módulo resistente, ¿no? Pero el módulo resistente es igual a inercia dividido una distancia. Por extremos y medios la distancia y será t. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Esa tensión a una distancia y va a ser el momento dividido la inercia de la sección por la distancia y. Si queremos analizar la tensión máxima traccionada en una sección rectangular, o en una sección rectangular como tenemos acá, la distancia aquí del centro de gravedad hacia la parte traccionada es y sub g. Y sub g, de esta forma. Entonces, ¿a qué sería igual la tensión máxima? Esta tensión de acá, la tensión máxima positiva. ¿A qué sería igual? Momento dividido la inercia de la sección. En este caso estamos trabajando con la inercia geométrica, ¿no? Entonces la inercia de la geométrica por la distancia YG. Bueno, de esta forma obtenemos la tensión máxima positiva, la tensión máxima de tracción. Ahora, el hormigón puede resistir hasta cierto valor. Obviamente, mientras más grande el momento, esa tensión se va a hacer más grande. Pero va a llegar a un punto, a un límite, donde al momento que se excede un valor límite, ya va a empezar a aparecer fisuras acá. Acuérdense bien de tecnología del hormigón,
o igual esto se ve en hormigón armado 1, si el FC' es la resistencia del hormigón a la compresión, bueno, es la resistencia característica, ¿no? Resistencia característica del hormigón a la compresión. Esto ustedes saben que se obtiene de un ensayo de laboratorio a la compresión. Ahora, la tensión o la resistencia del hormigón a la tracción también se puede obtener del laboratorio. Resistencia del hormigón a la tracción. Tal vez alguien no se asuste, diga, pero si a mí me dijeron que el hormigón no resiste nada a la tracción. Ya, el hormigón sí resiste hasta cierto valor, aunque es muy pequeña esa resistencia, es por eso que se lo desprecia, no se lo toma en cuenta. Pero sí, el hormigón tiene cierta resistencia a la tracción. De hecho, esa resistencia a la tracción se la toma en cuenta cuando uno diseña carretera, porque en la carretera pues solamente va a ir pues el hormigón, salvo por ejemplo la pista de los aeropuertos, que como la carga que soporta es grande, hay cierto pavimento rígido que se coloca igual armadura, que es para ayudarle a incrementar su resistencia a la tracción. Entonces, el hormigón tiene cierta resistencia a la tracción. Más o menos el diagrama viene así. Para no hacer burla. A ver, hay una relación entre estos dos. ¿Ya? Hay una relación entre estos dos. Y es la siguiente. Dice, la resistencia del hormigón a la tracción, o también llamado módulo de rotura, es igual a 2 veces la raíz cuadrada del FC'. ¿Ya? Esto de acá se ha obtenido también en el ensayo de laboratorio. ¿Ya? Y esa es la que maneja la CI. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que el hormigón resiste hasta 280. Entonces quiere decir que la resistencia a tracción del hormigón es 2 veces la raíz de esa resistencia a la compresión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El momento que esta tensión se pase del módulo de rotura de la resistencia del hormigón a la tracción, ya van a empezar a aparecer fisuras. Entonces yo quiero saber cuánto es ese momento tal que hace que ya empiecen a aparecer fisuras. Por lo tanto, quiero saber cuánto es este momento para que esta tensión sea el módulo de rotura. Entonces, si voy a hacer esto de acá, esta tensión de aquí sería el FR, el momento va a ser el momento MCR, que quiere decir el momento tal que empieza a producir fisuras al hormigón, o el momento de fisuración, dividido inercia de la sección geométrica por la distancia Y. Aquí el que a mí me interesa saber es MCR. Quiero saber cuánto es ese momento tal que hace que el hormigón se fisure. Por lo tanto, despejo y tengo FR por inercia de la sección geométrica dividido YG. Entonces, calculemos cuánto me va a dar FR y con el FR calculemos el momento de fisuración, ya que es algo que necesito en la fórmula de Branson. Bien, entonces calculemos el FR. ¿Cuánto es la resistencia del hormigón a la tracción? Esto es 2 veces la raíz del FC'. En este caso era un hormigón H25. Entonces 2 veces la raíz cuadrada de 250, 31,63. O sea, hasta esto es lo máximo que aguanta el hormigón en la parte traccionada. Pasado esto ya empieza a fisurarse. Con esto entonces obtenemos el momento de fisuración MCE, el cual va a ser, ya lo habíamos demostrado. Aquí voy a corregir, aquí es I sub G, esto es I sub G. Va a ser FR 31,623 por inercia de la sección geométrica sobre el G sub G. Y eso nos va a dar un momento de 758.952 kilos por centímetro. Si llevamos a toneladas por metro, va a ser 759 toneladas por metro. ¿De acuerdo? Eso es lo único que vamos a hacer aquí en la sección bruta o sección no fisurada. Vamos a obtener el IG y el MC. Ya tenemos 2 de los valores que vamos a usar acá. Nos falta ver el ICE y el MA. Bueno, entonces todo esto de acá sería el análisis de la sección bruta o la sección no fisurada. Ahora veamos cuál sería el análisis para ver en la sección fisurada. Veamos qué podemos rescatar de acá.
Muy bien. Veamos ahora el análisis de la sección fisurada. ¿Cómo va a ser el análisis de la sección fisurada? Dice que es la siguiente. La inercia que teníamos anteriormente, la inercia de la sección rectangular, la sección rectangular, está de acá. Ahora, en la sección fisurada pasa lo siguiente. Solamente una parte del hormigón trabaja. Solamente una parte trabaja a compresión. El eje que me divide la zona comprimida de la traccionada es nuestro eje neutro de servicio. No sabemos a qué distancia se encuentra esto, por lo tanto esto es una incógnita. La zona comprimida, ¿quién lo va a resistir? ¿Quién va a aguantar la zona comprimida? Correcto, ¿no? El hormigón. Zona comprimida. Lo aguanta el hormigón. ¿Y quién aguanta la zona traccionada? El acero, ¿no? En este caso teníamos 8 barras de acero. Ahora, para poder calcular, para poder ver cuánto es esta distancia X, tenemos que aplicar momento estático. Para poder hacer momento estático, ¿ya? O bueno, ¿qué es lo que me decía la teoría de isostática 1 para hacer momento estático? La condición para eso es que el material se trate del mismo. Y en este caso tenemos hormigón y tenemos acero. Son dos materiales completamente diferentes. Por lo tanto, no puedo calcular directamente aplicando momento estático. No puedo hallar X. Lo que tendría que hacer es, o bien el hormigón lo lleva a su equivalente de acero, o al acero lo lleva a su equivalente de hormigón. ¿Cómo convertíamos de acero a hormigón? ¿Cómo hacíamos acá? ¿Qué hacíamos en residuo? Se hace una homogenización, ¿no? Se multiplica esto por un factor de homogenización. Y acuérdense, ese factor de homogenización no es más que la relación de los módulos de elasticidad. En este caso tengo acero y quiero llevarlo a hormigón. Entonces va a ser el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del hormigón. Ahora, el módulo de elasticidad del acero, ustedes lo conocen, no es una constante. ¿Cuánto vale esto? 2.100.000, ¿no? Kilos sobre centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad del hormigón se calcula mediante la siguiente fórmula: 15.100 la raíz cuadrada del FC'. Muy bien, entonces recién con esto es que podemos analizar por momento estático a qué distancia se encuentra X. Bien, entonces hagamos ese análisis y veamos a qué distancia se encontraba el eje neutro de servicio, el NX. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Está nuestra sección, una zona se está comprimiendo y la zona traccionada lo resiste el acero, pero ese acero hay que homogenizar. Ahora veamos las siguientes distancias. Desde el borde comprimido hasta el eje neutro de servicio es la profundidad X o la distancia X. Desde el borde comprimido hasta desde el borde comprimido hasta el centro de gravedad de la armadura traccionada, nosotros lo conocemos como altura útil. Pero mucho cuidado porque hay otra altura útil, no es la misma que utilizamos para el cálculo, ya que si tenemos la armadura ya colocada, podemos calcular un DS real, ¿sí? Esto es lo que hemos calculado en el paso 3, un DS real. Si tengo el DS real, ahora puedo calcular la altura útil real para la armadura que estamos colocando. Y la distancia que hay desde el eje neutro de servicio hasta el centro de gravedad de las armaduras traccionadas la conocemos como distancia Y. Bien, entonces veamos qué tenemos. Calculemos primero la altura útil real. Sabemos que una altura útil no es más que la altura total menos el recubrimiento mecánico. En este caso va a ser menos el recubrimiento mecánico real. Eso nos va a dar entonces que la altura útil real vale 56,332 centímetros. El área de armadura que nosotros estábamos colocando fueron 2 barras phi de 20 y 6 barras phi de 16, lo cual nos daba un área de 18,34 centímetros cuadrados. Bien, calculemos ahora lo que viene a ser el módulo de elasticidad del hormigón. Habíamos dicho de que el ACI para calcular el módulo de elasticidad del hormigón maneja la siguiente fórmula: 15.100 la raíz cuadrada de FC'. De esta forma obtenemos el módulo de elasticidad del hormigón, que esa es otra.
el módulo de elasticidad del hormigón va a ser el módulo de elasticidad que utilicemos en esta parte. Aquí utilizamos el módulo de elasticidad del hormigón. Y la inercia que utilizamos, ya habíamos comentado, es la inercia efectiva, que es la que queremos calcular. Entonces ya tenemos el módulo de elasticidad del hormigón. Con eso calculamos el factor de homogenización, que es la relación de estos dos módulos, el del acero y el del hormigón. Y esto nos da una relación de 8,796. Eso quiere decir que yo necesito colocar, por ejemplo, una longitud, un ancho de 8,796 para igualarme a un ancho de 1 de acero nada más. Tenemos el módulo, el factor de homogenización y tenemos el área de la armadura. Entonces aprovechemos para convertir esto. Convirtamos en su equivalente hormigón. Y esto me da un área de 161.32. Ahora sí, este de acá y esto de acá ya son, teóricamente los dos ya son hormigón. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar momento estático. Momento estático, recordarán que es área por distancia. ¿A qué sería el momento estático de esta zona comprimida, de esta parte del hormigón? ¿Cuánto es esta área en primer lugar? B por X, ¿no? La base 40 y la altura X. ¿Cuánto es la distancia que hay desde el centro de gravedad de esta sección hasta el eje neutro de servicio? X medio, ¿no? Por lo tanto aquí multiplicamos por X medio. Ese es el momento estático de la zona comprimida. Y eso lo vamos a igualar al momento estático de la zona traccionada. ¿Cuánto sería el momento estático de la zona traccionada? El área ya la tenemos, ¿no? El área es N por AS. ¿Y la distancia? ¿Qué distancia sería? Y, ¿no? La distancia Y. Entonces hay que igualar estos dos momentos estáticos. Sin embargo, la distancia Y, ¿la podemos calcular o no? ¿Podemos calcular Y o no? En teoría sería la altura útil menos X. Pero no se olviden de que X aún no lo conozco, ¿no? X es todavía el incógnito. Sin embargo, cuando aplique los momentos estáticos, fíjense que al reemplazar acá, lo voy a reemplazar como una variable X. Acá esto se me va a hacer 20X al cuadrado y N por S ya lo conocemos. Entonces aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita. Aquí, para no complicarse, pueden reemplazarlo directamente en su calculadora y les arroja un valor. Como esto es una ecuación cuadrática, va a tener dos soluciones, pero siempre hay una solución positiva y una negativa. Siempre se toma la positiva. En este caso vale 17,661. Tenemos la distancia X, la profundidad del eje neutro de servicio. Perfecto. Aprovechamos para reemplazar esta X acá y así conocer cuánto había sido la distancia Y. En este caso 38,671. Listo, hasta acá llegamos la distancia X. Ahora nos falta ver cuánto es la inercia de esta sección fisurada. Fíjense que para analizar la inercia de la sección fisurada tenemos que ver el aporte de inercia que me da esta área y el aporte de inercia que me da esta otra área. Acá tenemos una sección rectangular cuyo eje se está apoyando en la base. ¿Cuánto vale la fórmula ahí para esa inercia? Base por altura al cubo sobre 3, ¿no? Correcto. Entonces aquí va a ser la inercia de esta zona, de esta área, base por altura, en este caso su altura X al cubo sobre 3. Según Steiner, ¿no? Según Steiner, ¿qué me decía Steiner? El momento de inercia del acero es igual al momento de inercia del acero en su centro de gravedad más el área, en este caso el área vendría a ser N por AS, por la distancia, en este caso la distancia Y al cuadrado. Ahora, aquí las barras, o sea, son áreas, son círculos muy pequeños. Fíjense que la altura es muy pequeña. Si la altura es muy pequeña, acuérdense, ¿cuál es la inercia de un círculo? Correcto, ¿no? Pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Si el diámetro de por sí es un valor muy pequeño, estamos hablando de 2 centímetros, o sea, son valores sumamente pequeños, y peor si lo queremos llevar a metros. Como es un valor sumamente pequeño, elevado a la cuarta, eso se va a hacer bastante pequeño. En otras palabras, esto acá va a ser un número muy pequeño.
Por lo tanto, esto de acá se lo puede, no iré a anular, pero así como que se lo desprecia. Se lo desprecia. Entonces, la inercia del acero simplemente va a ser el área por esta distancia y al cuadrado, que es lo que tenemos acá. ¿El ingeniero también trabaja así? Sí, trabaja así también. ¿Sí? Hay una lista por ahí. Ya. Su nombre lo tomo en cuenta. Ya, entonces, la inercia que me da la zona comprimida, fíjense, nos da 73.448. La inercia que me aporta el acero es 241.245 centímetros a la cuarta. Entonces, la suma de estas dos inercias, el aporte de inercia del hormigón y el aporte de inercia del acero, me va a dar la inercia de la sección fisurada, es decir, que no es más que la suma de estas dos inercias. Listo, ya tenemos la inercia de la sección geométrica, la fisurada y el momento de fisuración. Ahora nos falta ver el momento máximo en el estado de servicio. No se olviden de que para hacer los controles de fisuración y deformación se ve estado de servicio. Es un estado donde las cargas no se mayoran ni las resistencias se disminuyen. Se trata de trabajar en la condición más real posible. Entonces, como tercer paso, vamos a hallar cuánto es ese momento máximo de servicio, cuánto es SMA. ¿Qué hacemos en este paso? Prácticamente en este paso se repite el paso número 2 que teníamos. ¿Se acuerdan cuál era el paso 2? ¿No? Era solamente calcular cuánto era el esfuerzo de los estados de carga. En este caso, el estado de carga que hemos utilizado fue el siguiente, ¿no? Fue un estado de carga tal que el momento máximo se daba aquí en el tramo AB. Es decir, teníamos ese estado de carga de acá. Pero ese estado de carga, las cargas estaban mayoradas, tanto las distribuidas como las puntuales. Entonces, vamos a volver a repetir este paso, pero ahora con las cargas sin mayorar. Repetimos esto con las cargas sin mayorar. Y eso nos va a dar lo siguiente. Ya, ahora, vamos a ver, voy a volver a analizar todo esto, pero es exactamente el mismo estado de carga que analizamos en el paso 2, pero ahora las cargas ya no se mayoran, ni las puntuales ni las distribuidas. De acá no hay mucho misterio, hacemos cálculo de reacciones y luego con esos valores obtenemos los esfuerzos internos. Entonces, fíjense, cuando la carga muerta y la carga viva, ¿no?, en la situación más desfavorable, son cargas reales, no se mayora nada, me va a dar un momento máximo para el tramo AB de 29,272 toneladas por metro. Ese valor de ahí es nuestro momento máximo de servicio, es decir, ese valor es el MA que vamos a tener acá. Es el momento máximo en el estado de servicio, es decir, una situación donde las cargas no se mayoran, sino que se trabaja con las cargas reales. De aquí ya podríamos pasar a calcular las deformaciones. Sin embargo, fíjense qué nos dijo el problema. Acuérdense qué nota nos daba el problema. Nos dio un comentario al inicio del problema. Correcto, ¿no? Fíjense. Dice que el porcentaje de carga viva que hay que considerar como permanente, o sea, cuando calculemos esto de acá, hay que considerar un 15% de carga viva. Es decir, hay que calcular esta flecha de acá. ¿Cuánto es la flecha que tiene la estructura cuando está la carga muerta? Y un 15% de la carga viva. En otras palabras, hay que volver a calcular esto, pero ahora considerando un 15% de la carga viva. Esto. Bien, o sea, hay que volver a calcular los esfuerzos, pero ahora a este esquema de acá solamente consideraré un 15% de la carga viva, tanto la distribuida como la puntual. Entonces, este paso de acá lo voy a volver a repetir, pero ahora considerando solamente 15% de carga viva,
para la distribuida y un 15% para la carga viva puntual. Y a este esquema nuevamente le calcularemos cuántos son sus reacciones y cuántos son sus esfuerzos internos. Y fíjense que cuando se considera una situación donde está la carga muerta y un 15% de la carga viva, también se tiene un momento máximo. Entonces, este acá va a ser el momento máximo de servicio cuando está la carga muerta y un 15% de la carga viva. Entonces, ojo con eso, hay dos momentos máximos. Uno donde está a plena carga muerta y plena carga viva, y otra situación donde está a plena carga muerta y un 15% de la carga viva. Hay dos situaciones. Como son dos situaciones, hay que calcular dos inercias efectivas y por lo tanto dos deformaciones. Ahora sí, pasemos a calcular las deformaciones. Apliquemos lo que hemos visto en Resi 2. Bien, vamos a calcular cuánto es la deformación o flecha instantánea. No se olviden que hay dos situaciones. Uno, cuando se tiene carga muerta y carga viva. Y otra cuando es carga muerta y un 15% de la carga viva. Vamos a calcular primero la inercia efectiva que se da cuando hay carga muerta y carga viva. Por lo tanto, aquí ¿qué tendremos? Aplicando la fórmula de Granson. MSR lo hemos calculado, IG lo conocemos, esto conocemos, el ICR lo hemos calculado. Como aquí estamos viendo cuánto es la deformación cuando hay carga muerta y toda la carga viva, en ese caso el momento máximo de servicio era de 29,272, que fue lo que hemos obtenido acá. Acá, ¿no? Cuando estaba toda la carga muerta y la carga viva a plena carga. Ahí el momento máximo de servicio era 29,272. Entonces, ese momento será el que reemplacemos acá para obtener la inercia efectiva. Esta. De esa forma obtenemos que la inercia efectiva que va a tener la sección cuando se tiene carga muerta y toda la carga viva va a ser de 321.759,8. Ahora sí, por fin, recién tengo la inercia efectiva. Entonces recién puedo pasar a calcular las deformaciones aplicando las fórmulas de Resi 2. Sin embargo, fíjense, ¿cómo era nuestro esquema? ¿Cómo es este esquema de acá? Estaba la carga muerta, la carga viva solamente está en el tramo AB, ¿verdad? ¿Sí? Y está toda la carga viva. Yo le pregunto, ¿hay una fórmula para cuando se tiene carga, pero cuando se tiene una viga simplemente apoyada y un voladizo? Y quiero calcular el momento máximo del voladizo, pero la deformación máxima del tramo, ¿hay fórmula para eso? Nuevamente, ¿hay fórmula para hallar la deformación máxima del tramo AB cuando se tiene una viga simplemente apoyada con un voladizo, donde la carga muerta está concentrada en toda la viga y la carga viva solo hasta una parte y se tienen dos cargas puntuales? ¿Hay fórmula para eso? Seguramente hay, más que seguro que hay, porque hay tablas donde han calculado para todo tipo de situaciones. Sin embargo, aquí podemos hacer una simplificación, fíjense. Ustedes saben bien de que fórmulas de deformaciones instantáneas, esa fórmula de las flechas, hay bastantes, más que nada cuando tenemos una viga simplemente apoyada. Para esas hay altísimas. Entonces, vamos a simplificar este esquema y lo voy a volver una viga simplemente apoyada. Para volverlo esto una viga simplemente apoyada, ¿qué vamos a hacer? Este voladizo lo voy a convertir en una fuerza puntual y un momento, ¿no? Algo parecido a lo que hacíamos cuando utilizamos el método de los tres momentos. Lo mismo, voy a convertir el voladizo en un momento y una carga puntual. ¿Cuánto será la carga puntual? Será la carga que tiene el voladizo por la longitud del voladizo. ¿Cuánto será el momento? Será la carga del voladizo por la longitud del voladizo al cuadrado sobre 2. Y así obtenemos esos momentos y esas cargas. Y aprovechamos acá también para hacer lo siguiente. Voy a sumar la carga muerta y la carga viva y lo voy a tomar como una misma carga distribuida, a la cual llamaré W. Y a la fuerza puntual P y G las vamos a sumar las dos y obtendremos una sola carga puntual. En este caso va a valer 6,2 toneladas. Ahora sí, este esquema ya es mucho más sencillo calcular aquí la flecha. Sin embargo, hay una fórmula, les pregunto, ¿hay fórmula para calcular la deformación máxima cuando se tiene carga distribuida, carga puntual y una carga de momento al mismo tiempo? Capaz hay, seguramente hay. Pero
Acuérdense ustedes de Resi 2 que para calcular las deformaciones es válido un principio que se ve en Resi 1, que es el principio de superposición de efectos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos este esquema, ¿no? Una viga simplemente apoyada que tiene una carga uniformemente distribuida, tiene una carga puntual y tiene una carga de momento. Ahora, esta carga puntual de acá, yo les pregunto, ¿esta carga produce deformación en el tramo? ¿Una carga que se concentra en el apoyo? No, entonces aquí solamente me preocupan estas tres: la carga puntual, la distribuida y el momento. ¿Cómo podemos analizar esto? Según el principio de superposición de efectos, yo puedo analizar de esta forma. El momento máximo que se dé, pero la deformación máxima que se dé debido a una carga distribuida, vamos a llamarla Y1. La deformación máxima que se dé debido a una carga puntual, vamos a llamarlo Y2. Y la deformación máxima que se dé debido a una carga de momento, vamos a llamarlo Y3. Entonces, la deformación que va a tener esta viga de acá, esta de aquí vamos a llamarla la deformación total, según el principio de superposición de efectos, será igual a la deformación que me produce la carga distribuida, más la deformación que me produce la carga puntual y más la deformación que me produce la carga de momento. Y para eso sí hay fórmula, ¿no? Para una carga distribuida en una viga simplemente apoyada hay fórmula. Para una carga puntual en una viga simplemente apoyada hay fórmula. Y también la de momento, todas tienen fórmula. Entonces vamos a aplicar justamente superposición de efectos. Principio de superposición de efectos. Veamos primero cuánto es la deformación que tendré debido a una carga distribuida. Esa la conocen, ¿no? 5 veces la carga por la longitud de la cuarta sobre 384 época. Les había comentado que la inercia que se utiliza es la efectiva y el módulo de elasticidad que se usa es del hormigón, que también lo hemos calculado. Ahora, mucho cuidado con esto. La inercia está en centímetros a la cuarta y el módulo de elasticidad lo teníamos en kilo por centímetro cuadrado. ¿Qué unidad me tiene que dar acá? Es una distancia, ¿no? Así la flecha es una distancia, tiene que estar en metros, centímetros, pulgada, lo que sea, pero tiene que ser una unidad de distancia. Ahora, para que se pueda simplificar estos elementos, la longitud tendría que estar en centímetro y esto se va a hacer centímetro a la cuarta. ¿Y la carga en qué unidad tiene que estar? Kilo por centímetro, ¿no? Para que así de esa forma se vaya kilo con kilo, centímetro con este centímetro, centímetro a la cuarta con el otro. Y por extremos y medio el centímetro será la parte de arriba. Entonces hay que cuidar eso. La longitud que reemplacemos acá tiene que estar en centímetros y la carga que reemplacemos tiene que estar en kilos sobre centímetro. La carga que teníamos estaba en toneladas por metro. Para convertir una carga de tonelada por metro a kilo por centímetro solamente se multiplica por 10. Entonces en kilo por centímetro será 41 kilo por centímetro. Listo, la longitud total que tiene nuestra viga simplemente apoyada son 7 metros. O en centímetros, 700 centímetros. Listo, ahora sí vamos a reemplazar la carga, longitud, módulo de elasticidad e inercia efectiva. Reemplazando todo eso que hemos calculado nos va a dar que la deformación debido a la carga distribuida es igual a menos 1,67. Me dio un valor negativo. ¿Qué significa que la flecha sea negativa? Que la deformación es hacia abajo. Calculamos ahora la deformación debido a la fuerza puntual, ¿no? Aquí teníamos una fuerza puntual y esa fuerza estaba en toneladas. Llevándolo a kilos será 6.200. Muy bien, entonces calculando, hay fórmula también para eso. Es P, la fuerza, ya la fuerza F. Aquí igual la vamos a corregir. Aquí la fuerza es F. F por la distancia B por 3 veces la longitud total al cuadrado menos 4 veces la distancia B al cuadrado sobre 48 época. Reemplazando todos estos valores, ojo,
que para que se simplifique esa longitud tiene que estar en centímetros y habíamos dicho la fuerza en kilo, ¿no? Para que se anulen las unidades. Haciendo eso nos da que la deformación que produce esta fuerza puntual es de 0,51 centímetros. Y finalmente, la deformación que produce un momento es una deformación hacia arriba, por lo tanto esa deformación es positiva. Y eso igual ya les había comentado, ¿no? Su fórmula es esta de acá. Tanto que esté en el lado izquierdo como si está del lado derecho. Para las dos aplica. En este caso vale el momento, ojo con eso, ¿no? El momento tendría que estar sí o sí en kilo por centímetro. La longitud en centímetro se va a hacer al cuadrado. El módulo de elasticidad kilo por centímetro al cuadrado. La inercia centímetro a la cuarta. Se va a ir acá. 1 centímetro al cuadrado. Se va a ir este con este. Kilo con kilo y me va a quedar una deformación en centímetros. ¿Ya? Por eso sí o sí el momento en kilo por centímetro. Eso nos va a dar entonces que la deformación debido al momento del voladizo es igual a 0,31 positivo. Sumando entonces la deformación que me da la carga distribuida, que me da la carga puntual y la carga de momento, nos va a dar en total la deformación total que experimenta nuestra viga, nuestro esquema, es de 1,87 negativo. Como es negativo quiere decir que es una deformación hacia abajo. Hasta ahí tendríamos, ¿qué cosa? La deformación instantánea, ¿no? Esta de acá. Ya tendríamos la deformación instantánea. Esta ya la tenemos. Ahora nos falta ver la flecha o deformación diferida. Fíjense que para la deformación diferida dice que tengo que hallar la flecha que se me da debido a la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Entonces también tengo que calcular la deformación, pero ahora para la carga muerta y ese porcentaje de la carga viva. Entonces voy a volver a repetir esto. Volveremos a repetir esto, pero ahora tomando en cuenta el esquema donde la carga viva solamente tenía un 15%. Veamos entonces cuánto es la flecha debido a la carga muerta y un 15% de la carga viva. Calculemos el momento de inercia efectivo. ¿Qué diferencia va a haber entre este momento de inercia con el anterior que hemos hecho? Como aquí estamos, o aquí queremos calcular para la carga muerta y un 15% de la carga viva, el momento máximo de servicio que vamos a tomar será este de aquí, ¿no? Va a ser este de acá, cuando teníamos carga muerta y un 15% de la carga viva. Ese momento máximo será el que tomaremos. Muy bien, entonces utilizando ese momento máximo, calculemos la inercia efectiva cuando se tiene carga muerta y un 15% de la carga viva. Reemplazando, vamos a tener que el momento de inercia efectivo para esa situación había sido de 348.909,385 centímetros a la cuarta. Nuevamente, vamos a hacer la simplificación, vamos a pasar de esto a esto y ahora sí con ese esquema calcularemos las deformaciones. Ojo con eso, ¿no? También hay que tomar en cuenta eso. Si vamos a tomar en cuenta un 15%, pues hay que corregirlo, ¿no? La carga viva distribuida un 15% y la carga puntual un 15%. Entonces, con ese esquema de acá es que vamos a calcular, nuevamente aplicando superposición de efectos, la flecha instantánea debido a carga muerta y un 15% de la viva. Entonces va a ser la de la flecha instantánea debido a un 15% de la carga viva y la carga muerta, nos sale esta carga, ya saben, en kilo por centímetro. Nos queda una deformación de 1 centímetro hacia abajo, 1 centímetro negativo. Debido a la carga puntual, que en este caso cuando se tiene un 15% de la carga viva, ¿no? Cuando se tiene un 15% de la viva, la carga es 3,82 toneladas, o en kilo 3.820. Calculando nos da que la deformación debido a esta carga es de 0,29 centímetros. Y finalmente la del momento. Calculando nos da que la deformación es de 0,28 positivo. Sumando entonces todas las deformaciones tendremos la flecha o la deformación debido a la carga muerta más el 15% de la carga viva, que es lo que me pedía. Eso va a ser la deformación de la carga distribuida, la deformación de la carga puntual y la deformación del momento del voladizo. Todo esto nos da una deformación de 1,01 centímetros, como es negativo, va hacia abajo. Listo, ya tenemos lo siguiente, tenemos la flecha instantánea y tenemos esta de acá. Ahora sí podemos calcular la flecha diferida. Fíjense, vamos a hallar la flecha diferida. La flecha diferida dijimos que es igual a la flecha debido a la carga muerta y un porcentaje de la viva. En este caso nos pidió un 15%.
Calculemos entonces a qué es igual ese factor beta. Habíamos dicho de que el beta es igual al factor epsilon sobre 1 más 50 veces la cuantía geométrica de la armadura comprimida. Entonces fíjense, el factor beta, como les decía, depende de cuánto va a ser la vida útil de la estructura. Generalmente nosotros hacemos cargas que duren como mínimo 50 años, por lo tanto casi siempre vamos a estar acá, es decir, tomaremos como epsilon 2. Son casos muy raros donde se hacen estructuras que vayan a durar muy poco. ¿Ya? Ahora, aquí no hay armadura comprimida, esta viga que diseñamos no tenía armadura de compresión, por lo tanto directamente su cuantía va a valer 0 porque no hay armadura de compresión. Reemplazando entonces nos sale que el factor beta había sido 2. Entonces, reemplazando acá, la deformación debido a la carga muerta y un 15% de la viga, lo calculamos, ¿no? Lo habíamos calculado acá, en el paso anterior. ¿Cuánto había esa deformación? Va a ser entonces la flecha debido a la carga muerta y un 15% de la viga por factor beta 2 menos 1, nos va a dar entonces que la deformación diferida, la deformación que se va a dar con el transcurso del tiempo, va a ser de 1,01 centímetros. Listo, ya tenemos la instantánea y la diferida. Entonces, para llegar a total es simplemente sumar la instantánea y la flecha diferida. La instantánea es la flecha debido a la carga muerta y la carga viva y la flecha diferida que habíamos calculado. Sumando ambos, entonces nos va a dar que nuestra viga para la armadura que hemos colocado había tenido una deformación de solamente 2,88 centímetros. Puede parecer muy tedioso, ¿no? Solamente hacer tremendo cálculo para obtener solamente un número. Pero bueno, afortunadamente programas de cálculo como el CIPE te lo hacen directamente esto, ¿no? Ellos son los que iteran y de hecho ellos son los que te dicen si no cumples el control, solamente aumentarle fierro, lo aumentas, volvés a probar y te vuelve a arrojar cuánto es la deformación del CIPE. Listo, entonces para el diseño que hemos propuesto, o sea para las 2 barras FIDE 20 y las 6 barras FIDE 16, la deformación va a ser de 2,88. Si nosotros hubiéramos decidido colocar más armadura, pues obviamente esto de acá se va a hacer más pequeño. Mientras más armadura se tenga, la deformación se hace más pequeña. ¿Cuándo se hace eso? No se olviden que vamos a hacer un control de deformación. Entonces, si esto de acá no cumple con la flecha admisible, vamos a tener que aumentar armadura hasta que cumpla. Lo mismo que hacíamos con la fisurada, ¿no? Es ir aumentando armadura hasta que cumpla. Lo mismo se hace aquí en deformación. Bien, eso sería por esta clase. Al terminar se las voy a enviar PDF para que lo impriman. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Bien. La lista, por favor, ¿dónde está?